Esto es Diálogo. Estamos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión legislativa y el Internet. Con nosotros, nuestro primer invitado es el ingeniero Edison Llanes, director de OptiMovilidad. Como lo hemos escuchado hace un instante, autor de una investigación sobre la calidad del servicio que presta la transportación pública en el Ecuador y cómo se controla. Ya nos ha participado algunas novedades, lastimosamente todas ellas de mucha preocupación, lo que incrementa el compromiso de las autoridades, tanto nacionales como locales, para tratar de encontrar una solución, pero que sea ya. ¿Hay esa posibilidad de una solución ya en el campo de lo técnico sin que se desvincule de lo político, ingeniero? En el corto plazo, tan de inmediato no, pero yo creo que si se toma la decisión de hacerlo, en 2 o 3 años es factible manejar un transporte de calidad y se tiene que ir haciendo de forma gradual. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que ha pasado en otras ciudades? Lo que primero se realiza es identificar cuál es la red de transporte. Ya por suerte en la ciudad de Quito ya está un poco avanzado eso, en las otras ciudades donde se ha trabajado también ya se está trabajando en lo mismo, pero el gran cambio es cuando la autoridad que emite los contratos de operación o los permisos de operación incluye un anexo específico en donde están los indicadores de calidad a los que tiene que someterse o los que debe cumplir un operador de transporte público. Es decir, si el ente regulador dice que los buses tienen que estar completamente limpios y sin rayaduras y sin roces, como normalmente lo conocemos, pues el operador tiene que cumplirlo, so pena de tener una multa o una sanción por no acatar ese nivel de servicio. Actualmente en el país hay esa obligación, pero no se cumple. ¿Es así? No. ¿O no hay? Actualmente no hay ni siquiera esa obligación. No hay esa obligación. Ya. Nadie, absolutamente nadie en el país controla la calidad del transporte público. No hay un marco regulatorio que permita controlar, no hay una ley que permita controlar y no hay una política que maneje la calidad del servicio. No, este es un primer aspecto importantísimo. Es el primer aspecto importante. Entonces, una vez que los municipios o los entes de regulación provinciales o nacionales toman la medida, estos niveles de servicios se empiezan a fiscalizar con personal o de la dependencia de los municipios o de la dependencia provincial o nacional. Y si un operador no cumple, tiene primero una sanción, luego tiene un llamado de alerta mucho más fuerte y tercero, pues puede ser la revocatoria del permiso de operación. Para esto, indispensable transparencia. Por supuesto que sí. Nada de compromiso con nadie. Administradores de contratos que sean muy firmes y que sobre todo esté por todas las cosas adelante la calidad y el bienestar de la ciudadanía. Justamente la semana anterior en Pereira, que es un muy buen ejemplo, es un sistema de una ciudad intermedia de 1.200.000 habitantes, que se ha ganado 4 premios a nivel de Latinoamérica como uno de los sistemas mejor organizados de transporte de la ciudad. Un operador salió por no cumplir con los mantenimientos que estaban previstos con la flota. Es decir, la autoridad exige al operador privado que hagan ciertas revisiones mecánicas, aparte de las que se pasa semestralmente, en donde se verifique el estado de las máquinas, donde se verifique el estado de la carrocería, que no tenga sonidos, que el ruido auditivo que genera un vehículo al desplazarse no sea mayor a X decibeles, de acuerdo a una norma internacional, que lamentablemente el operador no pasó. Entonces, ¿qué genera esto? Que los operadores se esfuercen por tener un servicio de calidad y la ciudadanía, en cambio, recibe con agrado tener mejor trato en los buses, ahora, cumplimiento. ¿Qué es lo que puede pasar acá como resultado inmediato? Que usted saca un operador, estamos hablando de varias unidades o de una unidad que sale de servicio y quedan pasajeros en la acera. ¿Esto cómo podría corregirse para que el resultado sea también positivo, no? Sí, claro. El tema va por una planificación conjunta entre municipio y operadores privados. El modelo de asociación público-privada en el transporte es uno de los modelos que más éxito da en casi todo el mundo. Básicamente Latinoamérica se mueve así. La tendencia de estatizar el transporte, sea municipalizar o como Estado central, no nos ha dejado gratas experiencias. Ustedes deben recordar la empresa metropolitana o empresa municipal de transporte. Hablando de Quito, así fue. Hablando de Quito. O sea, la solución no fue hacerlo público o municipal, quitando a la empresa privada esa atribución. La solución es asociarse. Asociarse. Y esa asociación tiene y debe tener un esquema de regulación muy fuerte que permita al ciudadano tener calidad en el transporte. Que cumpla el uno y el otro.
de ambas partes, ¿sí? Entonces, ¿eso qué es lo que logra con eso? Mejorar los tiempos de viaje de la ciudad. En esa planificación, yendo a la pregunta que me manifestaba, es muy importante que se verifique si es que una unidad va a ser cambiada, la otra tiene que estar ya lista y disponible al momento de que salga la unidad. Correcto. ¿Sí? Esos son dentro de los niveles de servicio que el operador debe garantizar. El operador que sea contratado para una zona específica de una ciudad debe garantizarle al municipio de que él va a operar siempre con 80 buses, por poner un ejemplo, si es que ese es el nivel de servicio. Si él va a reponer a una unidad, es un problema interno que él tiene que planificarlo para que al momento que la unidad antigua salga, llegue la nueva de forma inmediata, que el usuario no se vea afectado. Legislación para que se exija un servicio de calidad. Fiscalización también de calidad, transparente y oportuna. Tercer requisito que podría aplicarse. Todo el tema de implementaciones tecnológicas. En otras partes del mundo no es nada raro encontrar ya buses de transporte público con un servicio de Wi-Fi, con un servicio que permite conectarse a ciertas dependencias públicas y hacer transacciones a través de los teléfonos. Sistemas que avisen a los usuarios a qué hora va a llegar el siguiente bus, a qué hora va a llegar el siguiente servicio. Hoy en día ya se lo puede hacer de forma muy práctica a través de los smartphones, ya no son un lujo, sino que es algo común en la ciudadanía. Entonces, ese tipo de información ayuda mucho a mejorar la calidad y la percepción de seguridad del usuario para saber si es que hay o no realmente servicio de transporte y poder planificar sus viajes hasta posiblemente horas más altas en la noche de lo que hoy se realiza en Quito. Ahora llegamos al punto muy delicado. Teniendo todos estos atributos, entonces ¿estamos hablando de una tarifa también de lujo o no necesariamente eso? No necesariamente. Es muy importante buscar el camino que permita, como bien lo han mencionado últimamente los alcaldes, que permita cuidar el bolsillo de la ciudadanía, pero también buscar un esquema de calidad. Se puede generar mucho el esquema de subsidios cruzados, ¿cierto? Hay ciudades como Brasil, como Londres, en donde se paga peajes por congestión. ¿Qué quiere decir esto? Que los vehículos livianos, que son los que más espacio ocupan en las vías, pagan cierta tasa de tráfico cuando entran a zonas congestionadas. Si yo quiero ir hasta el Palacio de Gobierno en mi carro, me cuesta más de lo que me debería costar porque es una zona en donde voy a generar tráfico. Y normalmente esa tasa impositiva va a cubrir la mejora de calidad del transporte público. Puede sonar antipopular, pero hay que recordar que el 70% de la ciudadanía se mueve en transporte público y apenas el 30% de la ciudad se mueve en vehículo privado. Entonces hay que buscar una equidad de cómo se hace para que la ciudad tenga los recursos suficientes para garantizar una red de transporte público de calidad y una circulación adecuada en vehículo privado, porque creo que para nadie es desconocido hoy en día circular en el vehículo propio y realmente es una tortura. Cuando se hace esta propuesta puede ocurrir que se desmotive aquel que tenía la necesidad o el gusto de llegar hasta el centro histórico, hablando de Quito, en su vehículo particular. Si tiene que pagar una tasa, ya no lleva el auto y puede desmotivarse y de pronto disminuye el subsidio que se tenía calculado para pagar en beneficio de quien hace el servicio público y que quiere hacerlo en mejores condiciones, Edison. Es una forma adecuada de hacerlo. Otro punto importante es que los subsidios a la tercera edad, a los estudiantes, también sean manejados y canalizados por quien tiene que darlo. Este momento el que subsidia es el pueblo subsidia al pueblo. El ciudadano que se sube a un bus y paga 25 centavos está subsidiando al estudiante o a la persona de tercera edad que paga 12 centavos. Entonces no es que el gobierno o el Estado como tal está reconociendo o está generando un desembolso de dinero para que la gente pueda compensar ese gasto, sino que el mismo ciudadano le paga al otro ciudadano y eso es una inequidad que hay que corregir dentro de los modelos de transporte en el Ecuador. A ver, esto es nuevo para mí. Los 25 centavos, que es el valor del pasaje completo, ¿tiene subsidio para el medio pasaje? Por supuesto. ¿No es el gobierno el que entrega ese subsidio? ¿Cómo funciona? A ver. Cuando uno hace una red de transporte y hace los flujos financieros para adquirir vehículos, para montar infraestructura, uno presenta a los organismos crediticios, sean multilaterales, BIDCAD o banca privada, con una tarifa ponderada. Es decir, esa tarifa ponderada está en el orden de 21 centavos a 22 centavos. Porque no hay dinero del Estado en compensar la media tarifa, sino que el ciudadano que paga 25
está de alguna forma compensando el pasaje de la persona que paga 12 centavos. Al final del día, cuando se hace ya un flujo financiero, es como que todos los usuarios hubiesen pagado 21 o 22 centavos de dólar, porque no hay un fondo estatal que diga con esto compenso la media tarifa que yo estoy otorgando en la ley. Ahora, el pedido es que esa tarifa de 25 centavos sea incrementada. ¿Significa que se mantendrá el subsidio? ¿Cómo lo entendemos? No, en lo personal yo no soy muy amigo de los subsidios porque desde el punto de vista técnico distorsiona la economía. Es decir, no debe haber medio pasaje. No creo que debería haber subsidios en cuanto al tema de combustibles, no debería haber subsidios en cuanto al tema de entregarle al operador un dinero per se, sino que la misma ciudadanía debe tener conciencia de cuál es el costo del servicio para que pueda exigir calidad. ¿Cierto? Hoy en día la gente dice que no topen los 25 centavos. Y cuando nos ponemos a conversar con los estudiantes, con las universidades sobre el tema de calidad, entonces sí, ellos solicitan una calidad muy alta, ¿cierto? Pero la tarifa no la ven, entonces ahí es cuando llega el choque mental. Lo bueno es que los estudiantes hoy ya no están en una propuesta o en una posición intransigente de oponerse, ¿sí? Sino que es un diálogo muy interesante. Yo tengo alumnos a quienes doy clases de transporte público en las universidades y eso genera que se vaya entendiendo de mejor manera el proceso. A mí me parece que en estos diálogos es muy importante que las universidades y las facultades de finanzas, de economía, se sienten también a verificar qué es lo que el municipio va a hacer para poder llegar a un transporte de calidad. La tarifa per se no me parece que sea el problema. El problema es qué calidad queremos manejar como usuarios y como municipio y como operadores de transporte. Ese es realmente el problema al cual se ve abocado. Si uno va a viajar en un bus en donde el vehículo está sucio, posiblemente tenga un olor desagradable, donde tenga una persona que esté con las manos sucias o con una presentación mala, atendiéndome al momento de realizar mi viaje, lo más probable es que yo no quiera volverme a subir al bus. Pero si yo tengo un bus en donde sé que voy a ir cómodo, con una persona que me atienda de buena manera, con un vehículo que vaya a una velocidad adecuada, que posiblemente vaya siempre sentado, son niveles de servicio distintos. Y si aparte de eso tengo Wi-Fi para poderme conectar a la red, al internet y poder revisar correos o redes sociales, como puede ser en otros casos, pues es un servicio de muy diferente al que hoy estamos hablando en Ecuador. Y eso tiene un costo, sí, pero hay que medir entre el beneficio que puede generar el municipio con la calidad que el ciudadano quiere exigir. Bueno, y acá tenemos una transportación lejos de este planteamiento que usted nos presenta, porque el controlador gritándonos en la oreja, el vendedor que se sube y con una actitud de exigir que se le compre, y el que pide limosna casi con ametralladora si no se le atiende. Es decir, todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero Edison, ¿cuándo debemos comenzar a hacer esto ya y con quiénes? El momento siempre es ahora. Ahora. Nunca es tarde para empezar, pero creo que el momento es ahora. Me parece que hay una coyuntura importante con respecto al tema tarifario que se debe aprovechar como Estado para poder regular la calidad y las prestaciones que la ciudadanía debe tener derecho. El tema de inseguridad por vendedores es un problema muy serio también que se refleja en el trabajo, en donde la ciudadanía pide. Hay que buscar un mecanismo. Hay mucha gente que sí, realmente se gana la vida vendiendo en un sector informal, pero también tenemos gente que ha sido asaltada por personas que supuestamente se suben a vender en las unidades. Entonces me parece que es el momento de que el Estado empiece a trabajar. Los resultados de esos trabajos se logran a 2 o 3 años cuando se lo realiza con todo el afán correspondiente, porque el beneficiario de esto es la ciudad. Y me parece que no se puede esperar más para generar a Quito y a otras ciudades que están con el problema de movilidad, un transporte de calidad, que es lo que hemos exigido durante todo el tiempo. Y qué mejor que sea este momento, ¿no? Cuando el tema de las tarifas, cuando el tema de las competencias que se van asumiendo por parte de los distintos gobiernos autónomos descentralizados adquieren, entonces que sea ahora y con todas estas características que ya nos ha recomendado Edison Llanes para aplicarlas y conseguir ese resultado. Como nos ha dicho, no se lo consigue en un año, no se lo consigue a lo mejor en 2 años, puede ser que pase un periodo, pero más vale que pasen esos años y luego tener los resultados a seguir viviendo esto por décadas y por décadas. Porque yo
Perdóneme, desde que nací tengo ese problema y creo que me voy a morir con este problema. Esperemos que así no sea. Gracias a Edison Llanes, director de Optimovilidad, autor de una investigación sobre la calidad del servicio que presta la transportación pública en el Ecuador y cómo se la controla. Importantes las recomendaciones que se han hecho y ojalá varias de ellas sean acogidas. Será hasta una próxima ocasión, Edison, y gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ustedes. Les dejamos en compañía de importantes mensajes y luego volveremos con la segunda parte de Diálogo.